Aunque mi hija lo decía, no tenía un papel que certificara que había sido ella abusada. El agresor estaba en mi casa, bajo mi techo, durmiendo a mi lado. Ya reconociendo en el proceso terapéutico es reconocer que también yo viví violencia. Hay una frase en la diva que decía, odio al silencio por lo mucho que perdí. No, pero a mí me impactó mucho porque dije, sí es cierto, ese odio, ese silencio, ¿no? Algo que aprendí también en la diva es, muchas veces la gente te etiqueta, ¿no? Eres víctima, ¿no? Sí fue víctima, sí hubo un agresor, sí viví una violencia, pero eso no me etiqueta ni me hace esa etiqueta. Soy Ana María, tengo sueños, tengo metas, tengo ilusiones, tengo cosas que hacer. Esta es la voz de Ana María. ¿Qué pasó a la víctima? Ella fue víctima. Ella fue la víctima. ¿Es en serio? ¿Así se portan las que son víctimas? Víctima. Víctima. ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Voces guerreras. A los 3 años, mi hija Adriana me dijo que su papá la había tocado. No sabía qué hacer, así que la mantuve alejada de él lo más que pude. Sin embargo, volvió a hacerlo. ¿Por qué no hice algo al primer aviso? Así es como le meten el dedo a la herida en la fiscalía. Debería saber, ¿no? Todos piensan que cuando les pase, van a actuar de inmediato. Y sobre todo, que van a saber qué hacer. En ese momento estaba en el primer trimestre de embarazo de mi segunda hija, Sandra. En la defensoría me dijeron que esperara a que naciera para registrarla y protegerla, para poder realizar la demanda familiar sin el riesgo de perderla. Esperé y por fin logré poner la demanda de lo familiar en la Ciudad de México. Pero cuando intenté incluir la violencia sexual que ya se había comprobado, me dijeron que esos eran hechos del Estado de México. No, pero eso no nos corresponde a nosotros. Paco, el padre de mis hijas, si es que así puede llamarse, seguía los procesos a donde quiera que fuéramos. Fue a hablar con la psicóloga de Adriana en el CTA y la enredó a tal grado que la psicóloga le dijo a Adriana que tuviera cuidado con lo que decía, porque podían meter a la cárcel a su papá. Sabía cómo hacer dudar a la gente y sabía también que lo que había hecho no estaba bien. No podía creerlo, pero fuimos avanzando. Mis hijas aún tenían que ver a su padre en el centro de convivencia. Imagínate, tener que ver a tu agresor y que eso se naturalice porque es tu padre. Uf, no sé si te pasó por la mente, pero también ahí tocó a Sandra, en el sanitario. Con Sandra las cosas eran muy confusas. No entendía por qué Adriana no quería convivir con su padre. Y Sandra convivía con él creyendo que él era bueno y rico. Su hermana le tenía aversión, por supuesto. No estábamos ahí por gusto, sino porque la ley las obligaba a ejercer su derecho. ¿Pero qué le íbamos a hacer? Si así es la ley. Genera un doble discurso. ¿Cómo le dicen ahora? Gaslighting. Por un lado, intentando que se haga justicia, y por el otro, exponiendo a otra niña a la confusión que generaba esa situación. Este proceso nos llevó años. Adriana está por cumplir los 18 y hace 3 años su padre se amparó y logró quitarme a mis hijas. Llegaron a la casa los granaderos, el actuario del juzgado y personal del DIF, y se las llevaron. La relación entre mis hijas se puso tensa. Sandra quería quedarse en casa de Paco y Adriana se resistió a estar ahí. A mí me han juzgado, pero ¿quién juzga la ley que le dio a su padre el derecho de tenerlas ahí, con él, siendo que era el agresor? Adriana me dijo que esperaría hasta la mayoría de edad para salirse de la casa de Paco.
que no valía la pena meter más a los abogados, ni leyes que no la ayudaban. Ahora que está por cumplir los 18, dice que quiere quedarse y ayudar a su hermana para que ella sea la que se vaya a vivir conmigo. Quiero contarte que llevamos más de 10 años en este proceso largo y complicado que nos ha llevado a ponerle fin a los años de abusos silenciados en mi familia. También quiero decirte que vale la pena alzar la voz, saber que nuestras voces importan y que las infancias no mienten. Durante toda esta historia, Adivac nos acompañó. Cuando llegamos con ellas, mi hija entró a un grupo terapéutico para su edad y unos meses después, yo me incorporé al grupo de contención para madres y padres. Ahí fue donde descubrí que yo también había sido víctima de violencia sexual varias veces a lo largo de mi vida. Adivac Radio. Pues les damos la bienvenida a esta emisión de Adivac Radio que se transmite por Violeta Radio, en la que vamos a tener este episodio llamado Voces Guerreras. El día de hoy vamos a abordar el caso de Ana María. Ana María está acá con nosotros, acaban de escuchar el testimonio. Todos estos testimonios tienen algunos elementos de ficción, hemos cambiado los nombres y también algunos elementos, por respeto también a los procesos de nuestras invitadas que nos hacen favor de compartirnos, de venir a dialogar con nosotros sus procesos de acompañamiento en Adivac y su proceso en general. Hoy estamos con Ana María. Conocimos un poco en esta historia de cómo llegó por sus hijas, acompañando a sus hijas, pero queremos escuchar de ti, Ana María. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo llegaste a Adivac? ¿Cómo llegué a Adivac? Gracias por la invitación. Y bueno, yo llego a Adivac por una abogada. Yo estaba llevando el proceso penal por abuso sexual hacia mi hija y me la habían cerrado en mi averiguación previa. La habían cerrado, busqué que la reabriera. Cuando la reabrieron, la abogada en turno, porque pues también fueron varios abogados, la abogada en turno me sugirió una ampliación de peritaje porque no se comprobaba el abuso. Y ella me invitó a Adivac, que fuéramos a Adivac, ¿no? Que era una asociación donde me podían ayudar a hacer la ampliación del peritaje. Yo llego a Adivac en compañía de ella, sigo el proceso de entrevistas, platico mi situación, me citan con la psicóloga de mi hija, a la que le iban a asignar. Nos dan una plática preliminar para darnos a conocer el proceso terapéutico. Aquí a mí lo más importante, yo llegué, o sea, sí quiero remarcar, yo llegué buscando esa ampliación de peritaje, ¿no? Porque pues un peritaje es el que determinaba el abuso en lo que yo creía en ese momento. Sin embargo, y bueno, algo muy importante, en ese momento yo quería comprobar de mil formas el abuso, ¿no? ¿Por qué? Porque a mi hija no le creían. Aunque mi hija lo decía, no tenía un papel que certificara que había sido ella abusada. Cuando la psicóloga nos dice a los papás que lo más importante, bueno, me lo dice a mí personalmente, es lo más importante, o sea, sí le podemos hacer el peritaje, pero lo más importante es que la niña reciba la atención psicológica. Para mí así como que alto, ¿no? Alto porque uno piensa, pues sí, la cuestión legal, de que detengan al agresor, cómo va a ser mi vida, cómo va a ser la de la niña, ¿no? Ante una violencia que vino a destruir mi hogar, mi familia, mi estabilidad. Entonces, el saber que mi hija tenía que recibir atención psicológica, como que yo no lo había pensado en ese momento. Entonces, a mí me dicen, la niña tenía que recibir apoyo psicológico, terapéutico, y pues como padres también nos dicen que pensáramos que si nuestras hijas habían sido víctimas de violencia sexual, pues no estaban exentos de que les volviera a pasar. Es una cruda realidad, ¿no? Pensamos que ya le pasó una vez y ya no va a volver a pasar, ¿no? También tenemos que estar preparados que puede volver a pasar, ¿no? ¿Y qué hacemos? Si la primera vez es traumático,
dices, no, una segunda vez tampoco. Adivac Radio. Oye, Ana María, y qué importante es que tengan esa atención psicoterapéutica. Yo creo que en el correr de todo este proceso tú te fuiste dando cuenta de esa importancia, ¿no? Por lo que nos estás contando. Sí, efectivamente, pues remarco mucho esa parte, ¿no? Porque es un mundo de emociones cuando tu hijo o tu hija, en este caso mi hija, fue violentada. Para empezar, yo no sabía que ha sido violentada, ¿no? Nunca, no estamos preparados, no estamos familiarizados con los términos, ¿no? Violentada, violentada, o sea, fue agredida. Entonces, muchas veces caemos en la negación, en este caso fue el papá, ¿no? O sea, ¿cómo que el papá, no? ¿Cómo que el papá? Sí, el papá la violentó. el- Sexualmente generó una afectación psicológica, emocional. El proceso terapéutico es lo que nos ayuda a entender y comprender que la niña fue violentada, la niña hay una afectación porque hay un comportamiento no típico de los niños, es un comportamiento atípico, que es parte de las secuelas del abuso. Hablar del abuso es un tema muy grande, ¿no? Muchos lo vemos como nota amarilla, ¿no? En el periódico. Ay, niña violentada por el papá. Pero no es nada más el amarillismo, sino qué hay tras de todo eso. Nadie habla, nadie dice las secuelas que deja el abuso. Deja un comportamiento sexuado en los niños. En este caso, mi niña dejó comportamiento sexuado. Un comportamiento que te das cuenta con el proceso terapéutico, que no nada más hay un agresor, ¿no? El agresor estaba en mi casa, bajo mi techo, durmiendo a mi lado. El agresor puede estar desde nuestra cama, desde nuestro techo, pero también afuera hay más agresores. Y me refiero a afuera desde la escuela, ¿no? Desde el vecino, desde el compañerito, el papá, la mamá, porque agresor no nada más es hombre, puede ser hombre, mujer o hasta niños, jóvenes. Yo dentro del proceso terapéutico aprendo, ¿no? Que los agresores, pues sí se podrán catalogar, tipificar por edades, por gustos, por demás, pero hay agresores. Entenderlo, pues sí, el proceso terapéutico a mí me ayudó a entenderlo, a entender por qué mi hija tenía esos comportamientos, a ayudarla a vivir su proceso, porque ella estaba viviendo una realidad que no todos los niños de su edad estaban viviendo. Oye, Ana María, bueno, tú llegas por tus hijas a Adivac, pero también, como escuchamos en el testimonio, terminas dándote cuenta que tú también habías vivido violencia sexual a lo largo de toda tu vida, en varias ocasiones, por lo que nos has contado, por lo que nos cuenta también este testimonio. ¿Nos puedes contar un poco de cómo viviste estos distintos procesos en Adivac? Porque finalmente fueron varios procesos, ¿no? El que vives con tus hijas, el que vives también en el grupo de contención, pero también hay un proceso propio, un proceso terapéutico que tú también viviste. ¿Nos podrías hablar un poquito de estos distintos procesos? Sí, mira, em, retomo la parte, yo llego a Adivac buscando ayuda para mi hija, pero también viene esa impotencia como madre de ¿qué hago? ¿No? Es como cuando yo les decía, vas por la calle y atropellan a alguien y no sabes qué hacer. Muchos quieren agarrarlo, jalarlo, pero sabes que si lo mueves lo puedes lastimar, ¿no? Muchas veces agarrar a una persona que haya sido atropellada lo puedes lastimar más. Tienes que tener conocimiento de cómo tratarlo, qué partes tocar primero. Para mí era así, yo llegué con mi hija en brazos. ¿Qué hago? ¿Cómo la trato? ¿Cómo la cuido? Yo no sé. Yo en ese momento no sabía cómo cuidarla, cómo tocarla, cómo tratarla. Había enojo, había rabia, había dolor, había impotencia, ¿no? Yo llegué así, ya así me veo en Adivac llegando con mi hija en brazos y con mi hija recién nacida. Entonces, Adivac toma a mi hija y me dice, señora, venga para acá, siéntese, tome aire, ¿no?
Y como en un médico, señora, su hija tiene esto, su hija tiene el otro, y tiene que llevar este tratamiento, y usted tiene que estar atento de sus medicamentos, usted tiene que estar atenta de sus horarios, usted tiene que tener cuidado con esto, usted tiene que ser muy paciente. Además eran muchas cosas, ¿no? Incluso Sí, como lo dices, es un montón. ajá, porque efectivamente, o sea, tienes el tratamiento, pero aparte tienes la responsabilidad de tu hija bebé, ¿no? Que tiene algunos meses de nacida. Tienes la responsabilidad de trabajar. Tienes la responsabilidad familiar de responder a tu madre, a tu hermana, a tu padre, a tu entorno social. Tienes que hacerte responsable de ti y tienes que mantenerte firme. Y tienes que estar bien. No puedes llorar. Tienes que estar bien. Tienes que estar firme para transmitirles esa firmeza. En el momento, pues, llegas toda destrozada, imagínate, ¿no? Eres la mamá de la atropellada, estás en shock. Entonces, Adivac es: venga, mire, acá hay otros papás que están en la misma situación, vamos a hablar. Es un proceso también terapéutico, no es de un día, 2 días, ni de 3 sesiones, son varias sesiones en donde vas aprendiendo. Pues, muchas veces llegamos con culpa, ¿sí? Yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa de que esto le pasara a mi hija. Porque yo permití que conviviera con el papá, porque yo le pedí al papá que la bañara, porque yo le permití al papá que la llevara al baño, porque yo prefería a veces de lo cansada quedarme dormida y dejar al papá en la noche con la niña. Es un mundo de culpas. Entre la culpa, el enojo, ¿no? Porque también hay enojo de que por tu culpa perdí a mi marido, por tu culpa ya no tengo mi casa, por tu culpa. ¿Y qué hace Adivac? Ayudarnos precisamente a contener. Así como que, señora, respire, ¿no? Tome aire, calma, vamos a hablar de lo que pasó, vamos a identificar las responsabilidades de cada quien. Voces guerreras. Justo eso te iba a decir, Ana María, porque hay esta exigencia un poco de que los papás, las mamás estén bien, quienes acompañan a quienes han vivido estas violencias sexuales estén bien, pero en Adivac no hay esta exigencia tal cual, sino que hay un espacio para que ustedes también puedan trabajar todo esto que va surgiendo emocionalmente, como es la culpa de la que nos estás hablando, ¿no? Sí, fíjate que hay en Adivac, pues son varias terapias, ¿no? En donde precisamente te decía esta parte de pensando, está atropellada. ¿Cómo lo tocas, no? Ah, que se rompió un brazo. Pues no le puedes llegar y saludar con el brazo porque está lastimado, está dislocado. A lo mejor tienes que aprender a saludarlo desde fuera o darle un beso en la mejilla, ¿no? Darle a conocer tu cariño, tu aceptación, a tu ser querido. ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué pasa con uno mismo, no? Porque dices, no puedes, primero como mamá tengo que estar bien yo, ¿no? Porque para poder ayudar a mis hijas. Entonces tienes que aprender a recibir la ayuda, porque a veces nos sentimos súper mamás, que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que yo voy a luchar y me vale todo lo que venga, yo voy a hacer todo por mis hijas. No, también tiene uno que estar bien. Y el estar bien, pues te implica muchas cosas. Darte tu tiempo, darte tu espacio. Y Adivac es lo que nos dio, ese tiempo, ese espacio para ser escuchadas, para desbocar todos nuestros enojos, porque yo había días, bueno, dentro de este proceso de cómo tratar a nuestro paciente, por así llamarlo, ¿no? A la persona que estamos atendiendo, a la que estamos acompañando, porque yo estaba acompañando a mi hija en su proceso terapéutico, ¿no? Es un acompañar a mi hija, pero dentro de ese acompañamiento viene un foco rojo. Oye, dentro de las terapias yo me desbordaba. Hay algo que no está bien, ¿no? Entonces se identifica que algo me está pasando. Recuerdo que cuando la primera vez que mi hija me manifestó que el papá la tocaba, yo la llevé con un psicólogo. Este psicólogo era mi psicólogo, la turna con otra psicóloga. Y recuerdo que esta psicóloga me dijo, señora, su niña lo que está manifestando es abuso. ¿Qué va a hacer? ¿La va a defender? ¿O se va a defender usted? ¿O ambas? Yo en ese momento no lo entendí. Yo dije, esta vieja está loca. Pero sí es cierto. Ante una violencia, y ya reconociendo en el proceso terapéutico, es reconocer que también yo viví violencia. Yo a lo mejor educada a la antigua de que lo que a mí me pasaba me lo callaba, no lo hablaba, no lo platicaba. Era mío, era personal y nadie tenía por qué enterarse. Entonces, en Adivac aprendo
que tienes que hablar, alzar la voz. Hay una frase en Adivac que decía: "Odio al silencio por lo mucho que perdí". No recuerdo lo demás, pero a mí me impactó mucho porque dije: "Sí, es cierto, ese odio, ese silencio", ¿no? Le tengo rabia al silencio, Le ¿no? tengo rabia al silencio, ¿no? Y sí, es cierto, porque yo llegué muy enojada. ¿Pero por qué? Porque yo no podía hablar, no podía decir, ¿no? Porque era un tabú. Te pasaba algo y bueno, es un tema personal, pero yo vengo de generaciones violentadas. Claro. Oye, y en ese tema, ¿cómo te das cuenta que habías sido víctima de violencia sexual? Ay, es bien complejo porque, la violencia sexual, mm, podemos minimizarla, ¿no? Un ejemplo, yo a veces iba caminando de tu casa a la avenida a tomar el transporte para irme a la escuela. Y en lo que yo camino, pasa un tipo y me nalguea. Y se voltea en la bicicleta riéndose y yo con el coraje, ¿no? Pues mis compañeros me decían: "Ay, pues, está loco, no le hagas caso". Pero yo me quedaba con ese coraje, ¿no? Con ese enojo, ¿por qué me hizo eso? Y el no poder haberme defendido, ¿no? O sea, como que genera un coraje. Yo no sabía que eso era violencia sexual, lo vengo a conocer en Adivac. Y esa es una pequeña muestra, ¿no? Empiezo a conocer parte de la violencia sexual que yo viví con mi pareja y que muchas veces, pues, no la tomé, lo tomé como algo natural, como que, pues, eso nos pasa pues, eso me pasa por mensa, por tonta, porque no me fijé, porque, pues, no me di a cuidar, no me di a respetar, o en el matrimonio simplemente, pues, es mi marido, ¿no? Claro, está esta idea de que en el matrimonio, en el noviazgo no hay violencia, ¿no? Casi como si las mujeres fuéramos propiedad, ¿no? Y ya pudieran hacer con nosotras lo que quieren. Y creo que eso es un punto muy importante, ¿no? De todos estos puntos que tú tocas y dices, hace falta educación en este tema para darnos cuenta. Oye, pero ¿tú cómo entras o cómo te invitan a entrar a este grupo terapéutico en Adivac? Pues, más que nada, digo, ahora sí que es como una corriente, ¿no?, que te lleva el agua, en el sentido de que una cosa lleva a otra. En esta parte, pues, vas hablando con los psicólogos, vas exponiendo las cuestiones personales, ellos mismos te van orientando, ¿no? Oye, ese tema a la mejor sí es un tema personal, ¿no? Lo podemos tratar en otra sesión, o esto sí lo puedes compartir dentro del grupo, ¿no? Hablando de la violencia sexual que mi hija estaba llevando, entonces hay temas comunes, para el grupo de contención y, pues, cuando termino el grupo de contención, empiezo el tema terapéutico de Adivac para violencia sexual en mi caso. Aparte, bueno, yo sigo el proceso legal. Yo desde antes de que, yo inicié el proceso legal en 2010, yo a Adivac llegué en el 2011. Entonces, yo ya había iniciado un proceso legal y que a final de cuentas lo llevo junto con Adivac. Y en ese proceso legal, pues, vas viviendo entrevistas, peritajes, y que ve aquí, que ve allá, y vas tocando puertas. Bueno, yo fui tocando puertas que ni te imaginas. Entre ellas, por ejemplo, yo fui al DIF, ¿no? Yo fui al DIF, y en el DIF veo un anuncio que dice el violentómetro. Y empiezo a ver, ¿no? Tu pareja te cela, tu pareja te aísla, tu pareja te domina, tu pareja te controla lo que gastas, tu pareja. Y yo me doy cuenta, sí, 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 ¿no? Entonces digo: "Oye, yo me la he pasado viviendo en violencia", ¿no? Es como cuando en casa tu mamá te pega, ¿no? Y que tú crees que por todo lo que haces que te pega es correcto, ¿no? Porque te está educando, te está corrigiendo. Y creces con la idea de que, pues, así es la vida, ¿no? Los golpes la vida siempre te va a golpear, no. Fue injusto que tu madre te pegara porque te estaba violentando. Entonces, vivir con violencia desde la casa, aprender que, pues sí, pues, la parte de que aprendes a vivir con violencia, ¿no? Me acuerdo que mi papá le decía a mi mamá: "No les pegues porque se van a acostumbrar a que les peguen".
Mi mamá, ¿tú qué vas a saber? No, pues sí, la verdad sí había verdad en esas palabras, ¿no? Porque si tú enseñas a un niño a golpes, lo estás enseñando a que lo golpee a todo mundo. Entonces, yo creo que parte de nuestra cultura era eso, aprender a golpes y pensar que si no te golpeaban, pues no te querían. Claro, y en este tema de la violencia sexual también a veces se naturaliza, ¿no? Algunos abusos dentro del matrimonio, algunas cosas que nos dicen, esto es privado, ¿no? Como tú decías hace un rato, esto es privado, eso no se hablaba, y eso hace que se silencie toda esta violencia, ¿no? Y se pierde la voz, como retomando todas estas palabras que tú nos traes acá, Ana. Y fíjate que ahí es bien chistoso porque yo recuerdo que cuando yo me casé decía, oigan, yo preguntaba en mi casa con amigos, familiares, conocidos, oigan, ¿cómo es el matrimonio? Porque a mí no me checa. Hay algo que no me checa, ¿no? Y yo siento que hay algo que no está bien. Y bien chistoso porque yo siempre he sido muy aguerrida, me decían: "Ay, tú te avientas, sin mirar consecuencias", ¿no? Porque siempre fui muy aguerrida. Entonces, me decían: "Ay, tú exageras. Es que tú eres bien broncuda, pero tu esposo es un pan de Dios, es bien buena gente, él es bien noble, es bien tranquilo, ¿no? Pues platicamos con él y no, ay, eres una exagerada, ¿no? Porque ahí viene una cuestión de roles, ¿no? ¿Qué roles jugamos? El agresor, digo, a lo mejor me desvió del tema, pero aquí es algo importante, la violencia. A veces nuestro agresor es el hombre más bueno y más dulce del mundo. Y socialmente, híjoles, es un pan de Dios. Y qué bueno que tocas ese tema, porque a veces con estas denuncias que se dan a algunos agresores, se dice, bueno, pero es muy buen ciudadano, muy buen trabajador, muy buen compañero, muy buen amigo. Sin embargo, eso no resta que pudiera haber ejercido una violencia de cualquier tipo, pero también sexual. Es que aquí viene y fíjate, digo, a mí me da risa hoy, antes me daba coraje, porque el señor, a donde yo fuera, iba. Y con quien hablaba se ponía a llorar, ¿no? Y de hecho, Laura tiene la experiencia, ¿no? De que la fue a ver, y Laura me dijo, me conmovió lo que me dijo el señor, y pedí el expediente, y cuando voy viendo el expediente, voy viendo quién es la víctima, ¿no? Y me dice, me dio mucho coraje, cómo me envolvió. Aquí vemos que el agresor no necesariamente pensamos que es un maleante, un hombre mal encarado, que es violento desde su hablar, ¿no? Puede ser muy dulce, muy convincente, muy pausado, muy empático, ¿no? Pero a la víctima la tiene sometida. El contenido del programa que estás escuchando puede ser sensible, especialmente para quienes han vivido violencia sexual. Si estás en ese caso y empiezas a sentir algún tipo de malestar en tu cuerpo o que alguna emoción empieza a ser intensa, te recomendamos que pares unos momentos la escucha del episodio. Quédate con nosotras respirando. Inhala profundamente. Exhala. Repite con nosotras un par de veces más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Estás aquí, contigo, contactando con tu cuerpo. Ahora sirve un vaso con agua o toma una botella si tienes cerca. Toma un traguito. Siéntelo en la boca. Otro más. Cierra los ojos. Concéntrate en la frescura que dejó. Inhala. Exhala. Mantente respirando otro ratito. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y cuando estés lista, abre los ojos y toma un traguito más. Este ejercicio puede ayudarte a sentirte mejor.
Recuerda que si vives o has vivido algún tipo de violencia sexual, puedes acudir a Adivac. Consulta nuestra página www.adivac.org, donde encontrarás información que puede acompañarte. No lo olvides, la fortaleza está en ti. Voces guerreras. Y retomando esto que decías de que pasó con Laura, creo que es parte del acompañamiento, ¿no? Y es parte de esto que nos estás contando de tu proceso en Adivac, porque tiene que ver con una asociación sólida, ¿no? En estos temas, que tiene que acompañar en la larga extensión de la palabra, pero también de una manera integral, ¿no? ¿Qué haces cuando te llega alguien con un discurso tan convincente, ¿no? ¿Cómo también cuidas ese acompañamiento que se está haciendo en este lugar, ¿no? Y creo finalmente, por cómo te escucho, que te sentiste acompañada, ¿no? Porque lo cuentas un poco ahora como una anécdota, te da un poco de risa. Sí, fíjate que yo, Adivac para mí ha sido como mi hogar, mi casa, porque donde me he sentido segura. Nuevamente comentábamos, es un lugar donde yo he podido expresarme, donde me han podido escuchar y me han podido entender y comprender. Porque realmente hablar de violencia sexual no lo puedes hablar con cualquiera, ¿no? He logrado aprender a detectar, ¿no? a los que son violentadores, ¿no? He logrado detectar ciertas personas que digo, con esta no puedes hablar abiertamente todavía. Adivac sí, y como dices, el acompañamiento. Para mí Adivac me abrió las puertas y me las ha mantenido abiertas, ¿no? Algo que yo le agradezco mucho a Adivac, ¿no? Que me siga apoyando hasta estas alturas, que sigue, pues la violencia sigue, ¿no? Sigue la violencia y ya no la vivo en ese sentido tan doloroso, ¿no? Sino que he aprendido que puedes hablar y que puedes tener la fuerza para resolver. No es como cuando te duele la cabeza y estás sufriendo por un dolor de cabeza y nadie te ha dicho que existe tal pastilla que te puede quitar el dolor de cabeza sin hacerte adicto, ¿no? Porque muchos es lo que buscan, ¿no? Que te vuelve adicto. Entonces, aquí el tema es, ¿sabes que hay algo, un remedio a lo mejor, algo que te puede ayudar con ese dolor de cabeza y que te ayuda, pero que no te deja ahí, sino que te permite seguir adelante? Desde la especialista. Estamos con la psicóloga Lorena. Es especialista en violencia familiar y sexual con 30 años de experiencia en instituciones de gobierno en la Ciudad de México y en el estado de Guerrero, así como en Adivac AC, en donde acompañó a Ana María. Y sigue ejerciendo como psicoterapeuta privada. Entremos un poco de lleno en el caso de Ana María, que es el capítulo que hoy nos tiene aquí juntas. Yo quisiera preguntarte cómo fue el proceso, cómo narrarías tú un poquito del proceso de Ana María, a quien acompañaste en su estancia en Adivac, en el grupo terapéutico. Sí, claro. En el caso de Ana María, ella llega a Adivac precisamente por el caso de atención que estaba requiriendo su hija y entonces es canalizada al taller de familiares en donde se les brinda contención para que puedan acompañar de manera efectiva a sus hijas y a sus hijos. En estos talleres se identifican las violencias que también madres, padres, abuelitas, quienes acompañan a las personas que vivieron la violencia, identifican las violencias que también han vivido y si en su momento se sabe que también pasaron por violencia sexual, entonces se les invita para que mejor pasen por un proceso de terapia grupal. Entonces, a través de la psicoterapia, para que esto permita que puedan sanar la experiencia que tuvieron como tal y que entonces eso les ayude para poder atender efectivamente lo que están necesitando sus familiares. Y entonces fue que entró al grupo en el que participó ella como paciente. ¿Tú cuál crees que fue la importancia de que ella identificara que también había vivido violencia sexual? ¿Cómo impactó eso en el acompañamiento que se puede hacer a los hijos, a las hijas?
Fíjate que ese es un punto muy importante en los procesos de familiares, de personas que han vivido violencia sexual, porque si no se logra identificar, si no hay casos en los cuales no recuerdan inclusive que vivieron también violencia sexual, y entonces eso se ha podido observar. Inclusive existen hasta investigaciones en ese sentido de cómo es que va a dificultar el que puedan acercarse de una forma tal que puedan transmitir su comprensión y su empatía para su hija o su hijo. Empiezan a desarrollar como una serie de dificultades para conectar afectiva y emocionalmente, porque de manera interna pues está un conflicto que no identifican, que tiene que ver con la experiencia que pudieron tener de violencia en su infancia, en su adolescencia. Para cuando identifican que sí la vivieron, que también tienen una serie de afectaciones en su persona, en su emoción, en sus relaciones interpersonales, inclusive a veces hasta en el funcionar en su vida en general, eso les va a permitir precisamente saber que necesitan sanar todas estas situaciones y entonces comprender el proceso por el cual está pasando su hija o su hijo. Comprender que precisamente también estas situaciones que ellas están viviendo son las que pueden estar presentando. En este caso, pues la hija de Ana María, entonces, ¿cómo es que eso podía dificultar el que ella sintiera que podía brindar su comprensión, el que no llegara a una sobreprotección que es muy frecuente en estos casos, y que entonces de esa manera se pudiera, deje de ser efectivo el apoyo que en realidad está necesitando la persona. Entonces se va volviendo como una sanación paralela en estos procesos y que entonces hemos observado como terapeutas especializadas en estos temas que empieza a fluir mucho mejor la relación de ellas con su hijo, y que entonces se pueden ir fortaleciendo sus vínculos y la confianza, y entonces eso va a ayudar enormemente también el proceso de su hija o de su hijo. Oye, porque finalmente cuando uno es familiar, padre, madre de alguien que ha vivido violencia sexual, si la ha vivido también se siente interpelado por este acontecimiento, ¿no? Algo conecta con la propia vivencia, puede estar generando malestar, puede estar siendo reprimido también. Y este proceso de acompañamiento y de identificar que han vivido violencia sexual, pues genera este acompañamiento que tú señalas como mucho más profundo, ¿no? Creo que un poco retomo estas palabras y creo que va por ahí. Sí, claro. Una de las cuestiones que más impactan en los casos de violencia es que se generan, por ejemplo, las interrogantes que se van planteando la familia, y en particular en el caso como el de Ana María, pues como madre, los cuestionamientos respecto a la responsabilidad que pudo haber tenido en la generación de esta violencia que vivió su hija. Entonces es un tema muy fuerte, es muy duro, porque entonces lo viven con un gran sentimiento de culpa, y entonces desde ahí se viven como muy bloqueadas respecto a cómo poder brindar todo este apoyo que está requiriendo su hija, cuando ellas mismas se sienten inclusive como no merecedoras de ese reconocimiento como madres que sienten que no cumplieron con su responsabilidad, y entonces se va volviendo como un laberinto, ¿no? En donde sienten que no pueden salir, y que entonces se atoran los procesos de sanación. Entonces, por eso es tan importante que puedan ir reconociendo esas violencias, y también entender qué es lo que está detrás de cómo es que se generan las mismas.
entender que estamos hablando de un tema de abuso de poder de quien lo ejerce y que esta persona que está violentando siempre va a dar un paso adelante a quien violenta. Siempre va a tener como esa ventaja y que entonces van a aprovechar cualquier espacio, ¿no?, de distracción, e inclusive cuando nos cuestionamos, por ejemplo, como madres trabajadores, como en el caso de Ana María, de dejar a sus hijas o a sus hijos, ¿no?, bajo el cuidado de otra persona. Mucho más puede entrar el conflicto cuando no esperas que venga la agresión de parte de una persona que es de confianza. Claro, creo que tú retomas aquí puntos muy importantes de lo que pudiste acompañar con Ana María, que tiene que ver con que hay que reconocer que hay una asimetría de poder, ¿no? En donde quien abusa aprovecha esos pequeños espacios, ¿no? Y sin embargo, también está el tema de la culpa, ¿no? Ahí hay otra cosa que mencionaste, esa culpa de dejar a tus hijas, de permitir que les cuide, ¿no? O de buscar como también distribuir esa carga de trabajo de la crianza, ¿no? En donde a veces también suceden estos abusos. Y también decías esto de no sentirse merecedora, ¿no? De estar acompañando o de poder salir también de eso, ¿no? Psicológicamente. Entonces creo que estos 3 puntos nos ayudan a entender un poquito más de lo que ya nos ha contado Ana María en este episodio. Y Lorena, nosotras también estamos muy agradecidas de que estés acá con nosotros compartiendo, regalándonos también de tu experiencia, ¿no? De cómo fue acompañar a Ana María. Muchas gracias. Mi vida sigue. Ahora quiero preguntarte qué está pasando ahora, cómo estás siguiendo tu vida, porque finalmente el trabajo que hiciste en Adivac, que sigues haciendo, que nos cuentas que sigues haciendo, ha permitido que también tu vida siga de otras maneras. Mira, gracias a Dios ha pasado el tiempo. Gracias a Dios han ido así que aplanando el camino. A final de cuentas terminó lo legal, bien o mal. Terminó ya lo legal, llegué hasta la Suprema Corte. Pero aún así me siento muy orgullosa de lo que logré hacer y gracias a Dios que me ayudó, ¿no? Me ayudó en todo este proceso. Hoy mi hija, que ya cumplió los 18 años, me siento muy orgullosa porque es mi hija, pero también ver el trabajo que hicieron los terapeutas con ella, el que sea una mujer fuerte, aguerrida también. Igual con mi segunda hija, que también está tomando las armas, ¿no? O sea, yo creo que cuando te preparas para la vida, como madre, o sea, aprendí a vivir sin violencia, aprendí a decir no, me ha dejado libre de culpa. He descubierto un mundo mejor, ¿no? La verdad, un mundo libre de violencia es muy padre descubrirlo, saber que pude yo poder tomar las riendas de mi vida después de lo que vivimos y ver que mi vida hoy es, pues no es así como que ya sobre hojuelas, ¿no? Miel sobre hojuelas, sino que aprendes a vivir la vida como lo que es, ¿no? Ves la realidad. Algo aquí importante, sí, hubo violencia, aceptas aprender a vivir esa violencia, que dejas de ser víctima, de sentirte víctima, que es lo principal, y continuar, ¿no? Algo que aprendí también en Adivac es muchas veces la gente te etiqueta, ¿no? Eres víctima, ¿no? Sí fue víctima, sí hubo un agresor, sí viví una violencia, pero eso no me etiqueta ni me hace esa etiqueta. Soy Ana María, tengo sueños, tengo metas, tengo ilusiones, tengo cosas que hacer, ¿no? Y ver a mis hijas libres de violencia es lo mejor para mí. Y ver que así como pues esas pequeñas guerreras que yo vine a hacer y que se han ido formando, no te las imaginas en la época de las guerras de la conquista, ¿no? Esas guerras fuertes, ¿no? Valerosas, que no se intimidan y que alzan la voz también. Entonces,
Hoy también he vivido experiencias con mi hija Sandra, que pues ha querido ayudar a sus compañeras, ¿no? A que alcen la voz también. Amiguitas que han sido violentadas de una manera y que ella dice, no te quedes callada, alza la voz. Entonces, yo creo que alzar la voz es no quedarse calladas, no es quedarse en ese silencio, es hablar con las personas adecuadas, porque aunque hay muchos psicólogos, no todos tratan el tema de la violencia sexual. Entonces, habrá muchos terapeutas, sí, muy calificados, sí, pero cada terapeuta tiene su especialidad. Yo les digo, cuando alguien va al médico, no el médico general te va a atender el dolor de no sé, traes una colitis, tienes que ir con el gastroenterólogo, ¿no? O que te duele el corazón, tienes que ir con el cardiólogo. Hay especialidades. Entonces, dentro de la psicología también hay especialidades y hay especialistas dedicados a su rama. Entonces, dentro del mismo tribunal, yo les decía, ¿no? Me mandaban al tribunal porque a mí me calificaban de alineadora parental. Y dentro de la unidad de psicología del tribunal, yo le decía a la psicóloga, yo no estoy aquí por un simple divorcio. Yo estoy aquí porque el señor violentó a mi hija. Entonces, esto es por un caso de violencia sexual familiar. ¿Quién me atiende? ¿Qué debo hacer? Legalmente, ¿cómo se atiende eso? Ay, señora, es que eso no es aquí, eso, pues tiene que ir ¿a dónde? Dígame a dónde, ¿no? Incluso yo en esa ocasión le comenté a mi psicóloga, pues que me den la referencia a dónde puedo ir como tribunal, que me sugieran quién me puede atender, quién puede atender la parte de la violencia sexual, ¿no? Igual que me valoren, porque decían, no, eso no es cierto, señora, usted está alineando a las niñas. Dígame quién. Ustedes no, porque ellos, ahora sí que perdón, pero les pagan por decir que uno es alineadora. Y en esa ocasión, precisamente Adivec estaba dando un libro, era un libro, donde se decía toda la historia de Adivac. ¿Quién era Adivac? Y yo, así con lujo, llegué y le dije a la psicóloga, tenga, porque usted no tiene referencias donde se atiende la violencia sexual. Adivac es una instancia que está ayudando a muchas víctimas. Y yo creo que aquí lo principal es eso. Como personas, yo creo que lo principal es vernos como personas y tratarnos como personas, no como víctimas, somos personas. Y que sí, que si te caíste, si te raspaste la rodilla, pues sí, te caíste, te lastimaste, pero te tienes que levantar y esa herida tiene que cerrar. Y Adivac es lo que nos ayuda a cerrar esas heridas, a tratarlas primero, ¿no? A veces te raspas la rodilla, te tienes que lavar, te tienes que desinfectar, duele, sí duele. Que si la herida fue muy profunda, tienes que seguir yendo a tratamientos, tienes que seguir, duele, sí, pero a final de cuentas cicatrizará y esa cicatriz se quedará. Pero ya no te dolerá y ya no sufrirás como cuando te caíste. Y que sabes que si te vuelves a caer, pues bueno, ya tendrás más cuidado. O pues ya sabes dónde está la atención, ¿no? Como el hospital. Entonces, la vida sigue y creo que hay mucho que hacer, mucho trabajo que seguir haciendo, tanto de mi lado como mamá, como mujer, como persona, como ser humano, pero también como parte de esta sociedad en la que vivo. Y mucho dentro de nuestra cultura mexicana, ¿no? Ayudar a que la mujer sí debe de hablar, debe de alzar la voz. Me tocó participar en una manifestación alzando la voz, pero también me da tristeza que muchos se han colgado de eso, ¿no? Las feminazis que nos tacharon en su momento son grupos infiltrados. Entonces también tener cuidado de que muchas veces estás haciendo una labor social para bien, pero no faltará quien quiera mancharlo y hable mal. Y habemos sí, que alzar la voz, pero no implica alzar la voz es me voy a pelear con todo mundo. No. Alzar la voz es hablar lo que está sucediendo y hacerle frente a la realidad, por muy cruda que sea. Estamos siendo violentadas, están siendo violentados nuestros hijos. Escuchémosle, creámosle y pidamos ayuda, porque solos no podemos. Voces guerreras. Ana María, para ir terminando, para dar ciertas conclusiones de este capítulo, me gustaría preguntarte qué pasa con este tema de la alienación parental, porque a ti te estaban acusando. Mira, el tema de la alienación parental sí requiere mucha, yo diría, seriedad y que la gente se ponga busa, ¿no? Dirían, se pongan busa caperuza, porque la alienación parental tiene dos vertientes. Si se ponen a investigar el origen fue en Estados Unidos para cubrir a un pederasta.
a un hombre que violó a sus hijos. Entonces, como en Estados Unidos se creó una ley de alineación parental, pues fue para proteger a un pederasta. En México, en 2014, si no mal recuerdo, se estipuló la ley de alineación parental. Por este tema de la alineación parental, en donde, ¿qué implicaba la alineación parental esta ley? Que si se comprobaba que en este caso yo como madre estaba alineando, estaba poniendo en contra a mis hijas del Señor, entonces ellas no querían tener trato con él, pues entonces yo era una alineadora y en ese momento a mí me quitaban a mis hijas, me quitaban la patria potestad, ni siquiera la guardia y custodia, o sea, me quitaban la patria potestad y yo no volví a ver a mis hijas. Pero ¿qué pasa también detrás de esta alineación parental? Bueno, también reconozco que hay casos en donde ante un divorcio, una separación de padres en donde hay mucho enojo, mucha frustración, a veces sí, efectivamente, la mamá o el papá tiene miedo que la parte contraria se lleve a los hijos, ¿no? Tiene miedo que se los quite, tiene miedo de que no la deje ver, o sea, sí existe esa parte, ¿no? Porque también somos humanos y cometemos errores y tenemos miedo. Pero es muy diferente cuando hay una separación de divorcio. Y es muy chistoso que la alineación parental nada más se habla en los juzgados. Me decía una abogada, es que la alineación es desde la forma en que te educan, ¿no? Si desde que te educan te dicen no le hables a fulano, no le hablas, ¿no? Entonces la alineación se podría hablar desde el seno familiar, desde que está el papá y mamá, ¿no? No le hagas caso a tu papá. Ay, no es que tu papá esto, ¿no? O sea, la podemos ver desde el hogar, pero ya a un nivel legal, a como la estaban manejando y como lo vivió Mireya, fue, te quito a tus hijos y no los vuelves a ver. Pero aquí, ¿qué pasa? La alineación se ha tomado para cubrir, o se tomaba para cubrir a los violadores, a los pederastas, a los abusadores. Entonces, hay quienes han estado a favor de la alineación. ¿Por qué? Porque querían cubrir sus cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, y eso fue lo que pasó, era más fácil creer que yo estaba loca y que muchas estamos locas por defender a nuestras hijas de un agresor, de una violencia, a que querer entender y pues, detener a alguien que está generando violencia, ¿no? Lo que vemos en la calle, si tú vas en la calle y empieza una pelea, no te vas a meter, ¿verdad? ¿Y a quién le vas a echar la culpa? ¿Al que pega más fuerte o al que pega menos? Al que se deja pegar va a decir, ay, pobrecito. Pero ¿qué tal si el que se deja pegar es un masoquista? ¿No? Entonces aquí tiene uno que tener mucho cuidado con eso de la alineación parental. Porque en primera se habla en juzgados. ¿A favor de quién está? ¿No? ¿Del agresor o de la víctima? Claro, Ana, yo me quedo con esto de que hay que cuestionar de dónde viene el tema de la alienación parental y también quisiera preguntarte para que sepa nuestra audiencia, ¿quién es Mireya? Si podemos checar este caso, si podemos consultar y informarnos un poquito más de qué pasó con Mireya. Mireya Gras fue un caso muy sonado en el 2017. Una mujer que mató a sus 3 hijos, eran 2 gemelas, un niño y sus abuelos, papá y mamá. ¿Qué pasó con Mireya? Mireya, el abusador, había abusado de su hijo mayor y de una de las gemelas. Entonces, Mireya, pues, agotó todos los recursos que nuestro proceso legal mexicano nos daba. Llegó un punto en el que ella tenía que entregar a los niños al papá, al agresor, ¿no? Entonces, de entregárselos al agresor a matarlos, decidió matarlos. Fue un caso muy polémico, pero gracias a este caso también pues se derogó esta ley, ¿no? Hubo manifestaciones, yo fui una de las que me manifesté en contra de la alineación parental, ¿no? Porque nuestro tribunal, pues la verdad yo tengo una mala experiencia de nuestro tribunal, ¿no? Un centro de convivencias, yo no se los recomiendo a nadie, porque no se hacen responsables. Ante esta cuestión de una violencia sexual en donde el agresor, o sea, aunque en el expediente estén las evidencias, aunque en el expediente estén los peritajes, en el centro de convivencia simplemente dicen, no sé. Y aquí el niño entra y se hace cargo el papá que viene a convivir. Y como en mi caso, ¿no? La llevó al baño y la tocó. Entonces, hay cosas que tenemos que aguantar, o tuve yo que aguantar dentro del proceso legal.
Mireya agotó todos los recursos, todas las apelaciones, todos los juicios que se llevaron, todas las audiencias, ¿no? Pero ya llega un juicio familiar, de ahí se pasa a la sala y de la sala se va a lo federal. Entonces aquí, y fue mi caso, ¿no? Llega en el momento en que ya no, llega un punto final del juicio, ya no puedes avanzar más. Entonces Mireya aquí decide quitarle la vida. Entonces, a ese caso que fue tan sonado en el 2017, se deroga esta ley, ¿no? Se deroga esta ley y, pues bueno, aunque se derogó la ley, siguen los juzgados hablando de alienación parental. Ana, muchísimas gracias porque esta parte de la alienación parental también nos ilustra para saber y para investigar, ¿no? Si llega a pasar, porque como dices, si se sigue utilizando en los juzgados, aunque esté derogada la ley, hay algo ahí que sigue operando, ¿no? En contra también de estas denuncias por violencia sexual o por otro tipo de violencias. Yo quiero darte las gracias porque nos acompañaste, porque nos platicaste y porque no solo se quedó en este programa, ¿no? Porque finalmente Voces Guerreras es un espacio en el que nos hacemos comunidad, ¿no? Estamos compartiendo con la audiencia, estamos compartiendo con Adivac, estamos compartiendo con todas ustedes y me siento muy contenta de que hayas estado acá con nosotros, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias y pues estamos en contacto. Esto fue Voces Guerreras, un programa de Adivac Radio que se transmite por Violeta Radio. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.